Dios le bendiga a todas las personas que están allí conectadas en esta transmisión. Le quiero agradecer, por favor, que comparta esta transmisión para que pueda llegar a muchas almas y sean edificadas por el poder de la palabra del Señor. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vayan conectándose allí, muchachos, vayan conectándose porque hay una palabra que el Señor trae para ustedes en esta hora. Bendito sea Dios. Y si usted tiene una Biblia en su casa, yo quiero que usted corra inmediatamente, busque la Biblia y quiero que me acompañe a Marcos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Marcos capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Si usted tiene una Biblia en su casa, vaya, búsquela y lea conmigo este texto. Si no la tiene, pues presta atención a lo que le dice la palabra del Señor en esta mañana. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 12. Dios bendiga a todas las personas que están allí conectándose en esta transmisión. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Marcos capítulo 2. Y dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús, escuche bien eso, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Que Dios le bendiga a todos los que están allí conectados. A Carlos Marios, Dios te bendiga. Diomedes, Dios te bendiga. Carlos Castilla, Carlos Simanca, Evander, Dios te bendiga de una manera especial. Y quiero compartir contigo esta palabra y te agradezco de corazón que compartas esta transmisión, que lo envías a un grupo, a una página, compártalo en tu perfil de Facebook. Porque yo sé que esta palabra hoy te va a edificar. Esta palabra es una palabra poderosa. Y según la palabra de Dios, Jesús de Nazaret, Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret,
pero vivió o habitó en Capernaum. Su ministerio se desarrolló en Capernaum. Y Capernaum era una ciudad marítima, era una ciudad portuaria, era una ciudad donde llegaban personas de diferentes lenguas, de diferentes regiones, de diferentes naciones. Y uno de los motivos principales por lo que Jesús se fue de Nazaret era porque no creían en él. Uno de los motivos principales por lo que Jesús se fue de Nazaret era porque no creían en él. Bendito sea Dios, porque dice la Escritura que nadie es profeta en su propia tierra. En Nazaret no reconocían quién era Jesús, porque lo conocían como el hijo de María, el hijo de José, y no reconocían quién era Jesús. Por eso es que la Escritura revela que en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros, porque no creían en él. Porque lo veían o lo reconocían o lo conocían como el hijo de José o el hijo de María. Y Jesús, estratégicamente hablando, se fue a Capernaum para que el reino de Dios se extendiera, para que el evangelio del reino se extendiera a todos los rincones del mundo, a todas las regiones de ese sector. Y cuando su ministerio comenzó a crecer, escuche bien, y su fama se comenzó a difundir por toda esa región. Para que usted sepa, Jesús era famoso y sigue siendo famoso, bendito sea el Señor. Y Jesús dice que su fama se comenzó a extender por toda esa región, ya que Jesús comenzó a limpiar a los leprosos, comenzó a sanar a los enfermos de diversas enfermedades, comenzó a echar fuera a los demonios, a limpiar a los leprosos. Y todas estas personas, bendito sea el Señor, que fueron impactadas por Jesús, que fueron sanadas por Jesús, que fueron liberadas por Cristo, ellos comenzaron a publicarlo. Ellos comenzaron a divulgar todas estas señales, todas estas maravillas, todos estos milagros que el Señor Jesús hacía por la palabra y con la palabra que salía de su boca. Y por esa sencilla razón, Jesús de Nazaret no podía caminar abiertamente en la ciudad, porque cuando la gente lo veía, lo oprimían, porque Jesús era famoso y él no podía caminar abiertamente por ahí, porque dice la Escritura que su fama se había difundido por todas las regiones por causa de las señales, de los milagros, de las maravillas que Cristo empezó a hacer. Alabado sea el Señor. Y Jesús ya no caminaba abiertamente en las ciudades, sino que se quedaba en lugares desiertos, porque su fama se empezó a difundir. Bendito sea el Señor en esta hora, hermano. Lo que hacía el Señor era que se quedaba en lugares desiertos. Por eso cuando nosotros leemos, escuche bien, Marcos capítulo 2, dice la palabra del Señor que entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó, escuche bien, subraya eso allá en su Biblia, y se oyó, se supo, se enteraron de que Jesús estaba en una casa. Cuando todas estas personas se enteraron que Jesús de Nazaret, que el que hacía milagros, que el que limpiaba a los leprosos, que el que expulsaba, el que echaba fuera a los demonios, que el que sanaba a los enfermos, estaba en una casa, allí cerca, al alcance de ellos. Dice la palabra, bendito sea el Señor, que se reunió una multitud y rodearon esa casa. Por eso es que la palabra de Dios dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. Cuando todas estas personas que estaban necesitando una sanidad,
que estaban necesitando un milagro, que estaban necesitando una palabra, que estaban necesitando una liberación, se enteraron, oyeron que Jesús de Nazaret, que el que hacía milagros, que el que limpiaba a los leprosos, que el que sanaba a los enfermos, estaba allí en una casa en Capernaum, cerca y al alcance de ellos. Dice que todas estas personas corrieron a esa casa y se reunieron en esa casa, porque ellos reconocían que Jesús tenía algo que solamente Él podía darles. ¿Alguien puede entender eso? Por eso cuando Jesús está en una casa, hay avivamiento, hay sanidad, hay liberación, hay manifestación, hay poder de Dios. Por eso tú tienes que dejar que Jesús de Nazaret entre a tu casa. Y cuando estoy hablando de casa, no solamente hablo de una casa física, sino de la casa espiritual. Deja que Jesús entre a tu casa. Cuando todas estas personas se enteraron, oyeron que Jesús de Nazaret estaba allí en una casa, se aglomeraron en esa casa. Y hay una multitud alrededor de esa casa. Tanto así, hermano, dice la escritura que la gente no podía entrar porque la puerta, todo estaba obstruido por causa de la multitud que estaba allí. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy hablando en esta hora? Bendito sea el Señor. Y allí estaba esa multitud rodeando esa casa. Y el Señor, dice la escritura, y les predicaba la palabra de Dios. Porque primero es la palabra. Cuando ellos se reunieron allí, toda esa multitud vinieron a Él. Y estaba Jesús en esa casa. Dice la escritura que Jesús comenzó a predicarles la palabra. Así como ahora está ocurriendo en este momento. Hay una multitud aquí en las redes sociales escuchando y oyendo la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y se formó un culto, hay un servicio a Dios de repente. Bendito sea Dios. Y quiero que usted preste atención y no se salga del en vivo, porque dice la palabra en el versículo 3. Dice la palabra en el versículo 3 que entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Escucha bien eso. Jesús está allí, dentro de la casa, en la sala, predicando la palabra a la multitud que está allí. De repente, vienen 5 personas, 4 a pie y un paralítico. El paralítico viene en un lecho, en una camilla, y los 4 vienen cargando al paralítico. Escuche bien, los 4 vienen cargando al paralítico. Pero cuando estas personas se dieron cuenta que no podían entrar a la casa por causa de la multitud, cuando estos 4 personas se enteraron que no podían entrar a la casa donde estaba Jesús predicando, porque había una multitud alrededor de la casa que estaban obstruyendo la puerta, ¿sabes qué hicieron estos 4 personas? Dice la escritura, según la palabra del Señor, que ellos no se rindieron, no se dieron por vencidos, sino que descubrieron el techo de la casa donde estaba Jesús. Y haciendo una abertura, bajaron al paralítico acostado en su lecho. Mire eso, amado. Tremenda palabra y tremenda historia hermosa. Estas 4 personas, según la Biblia, no dice quiénes eran. Según la palabra de Dios, estas 4 personas, no dice la Biblia, solamente dice 4 personas, pero no dice los nombres, no dice de dónde venían, no dice quiénes eran, simplemente dice 4 personas. Y cuando, escuche bien, yo leí esto, el Señor me ministró, el Señor me hablaba a través de esta palabra. Bendito sea el Señor, porque la Biblia no dice quiénes eran. Lo que la Biblia o la palabra de Dios está recalcando o está resaltando es la fe tremenda que tenían estas 4 personas. Y el Señor me habló cuando leí esta palabra, y el Señor me decía a mi corazón: no importa si no te conocen, no importa si tu nombre no es reconocido,
No importa si no sales en flyers, si no estás en grandes plataformas. Lo importante es que tu fe siempre esté puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y estas 4 personas, dice la Biblia que no tiene un nombre, solamente dice 4 personas que venían. Porque la Biblia, la palabra, no registra quiénes eran. Lo único que resalta la palabra es la fe tremenda que tenían estas 4 personas. Estas 4 personas, escuche bien, realizaron un acto de fe poderoso. O sea, porque ellos no se rindieron, no se dieron por vencidos al ver la multitud, sino que se esforzaron creyendo que obtendrían lo que estaban buscando. Alguien atrapa esta palabra en esta mañana. Sin embargo, hay personas que se rinden ante la mínima oposición que se les presenta en su caminar con Jesús. Estas 4 personas iban de camino a Jesús a llevar al paralítico, pero hubo una oposición, mas aún así, ellos viendo la oposición, no se dieron por vencidos. Pero hay gente que se da por vencido en su caminar con el Señor. Cuando se le presenta el mínimo obstáculo, ellos abandonan, ellos se rinden, se dan por vencido. Por eso el Señor te trajo en esta mañana para decirte, aunque tengas obstáculo, aunque haya obstrucción, sigue adelante, no te des por vencido. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora, hermano. No hay que rendirse, hay que seguir adelante a pesar que haya obstáculos. Escuche bien esto, amado. El paralítico fue traído a Jesús por sanidad, pero Jesús le dio algo mejor, aunque diferente. El paralítico fue traído a Jesús por 4 amigos para que Jesús lo sanara. Por eso es muy importante, escuche bien, tener en cuenta con qué personas te estás relacionando. El paralítico se relacionó con 4 tipos que creían en Jesús. Con 4 personas que tenían una fe tremenda en Jesús. Y estos 4 amigos lo llevaron a los pies de Jesús. Lo llevaron al único que podía resolver su problema. Lo llevaron al único que tenía el poder para levantarlo de la condición de parálisis que él estaba. Por eso es muy importante, tú que estás aquí hoy oyendo este mensaje, es importante tener en cuenta con quién personas te estás relacionando. Si te estás relacionando con gente que te está acercando a Jesús, o te estás juntando con gente que te está alejando de Jesús. Porque dice la Escritura que el hierro se afila con hierro, y que el que anda con sabio, sabio será, y el que se junta con necio será quebrantado. Por eso es muy importante tener en cuenta con quién te estás relacionando, con quién te estás juntando. El paralítico tenía un problema, estaba paralítico, pero se juntó con 4 tipos que tenían fe en Jesús. Se juntó con 4 personas, con 4 amigos, con 4 vales, con 4 paisanos, con 4 valecitas, llámelo como usted lo quiera llamar. Se juntó con 4 que conocían a uno que podía levantarlo de su condición donde estaba. Por eso tienes que tener en cuenta a quién le estás contando tu problema. Porque las 4 personas no le dijeron al paralítico, mi hermano, ya usted se muere así, ya eso no tiene solución, ya usted se muere en esa condición. Ellos tuvieron la fe en que Cristo podía sanarlo y levantarlo de su condición de parálisis. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién te estás relacionando? Ahora bien, estos 4 personas trajeron al paralítico a los pies de Jesús para que Jesús lo sanara. Pero Jesús no le da una sanidad, sino que le da algo mejor, aunque diferente. Escuche bien.
Jesús le da algo diferente, aunque mejor. Porque los 4 amigos trajeron al paralítico para que Jesús lo sanara. Pero cuando el paralítico lo bajan por el techo, mira eso lo que hacen estos 4 locos. Abrieron el techo y bajaron al paralítico a los pies de Jesús. Cuando ellos traían al paralítico, vieron la multitud y vieron que la puerta estaba obstruida. Y ellos no se dieron por vencidos, sino que se metieron por el techo. Escucha eso. Se metieron por el techo, hicieron una raja, una brecha, una apertura y bajaron al paralítico a los pies de Jesús. Esto me enseña que estos 4 amigos, que estos 4 personajes hicieron todo lo que estaba a su alcance, todo lo humano posible, todo lo necesario para que su amigo el paralítico pudiera llegar a los pies de Cristo. ¡Oh, santo! Por eso es muy importante, siento la presencia del Espíritu Santo en esta hora, hermano. Santo, mi alma alaba la gloria del Señor. Dios le está hablando a alguien aquí en esta hora. Tienes que tener en cuenta con quién te estás relacionando. Los amigos del paralítico no se dieron por vencidos, sino que lo llevaron al que podía solucionarle su problema. Y hay gente que no te lleva, hay amigos, paisanos, vale, que no te llevan al que puede solucionar tu problema, sino que te llevan a la droga, al alcohol, para empeorar tu situación. Por eso es muy importante tener en cuenta con quién te estás relacionando, porque las malas compañías te corrompen. Las malas compañías te corrompen. El paralítico fue llevado por sus 4 amigos a los pies de Jesús. Hicieron una apertura estos 4 loquitos y metieron a su amigo hasta que lo llevaron a los pies de Jesús. Y cuando estaba el paralítico a los pies de Jesús, Jesús no lo sana, sino que primero lo salva. Por eso es que Jesús le dice: hijo, cuando bajaron al paralítico, que llegaron a los pies de Jesús en plena prédica, bajaron al paralítico a los pies de Jesús. Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ay, ay, ay. Escucha esto y se lo desato en esta mañana. Los 4 amigos trajeron al paralítico para que Jesús lo sanara. Pero Jesús primero no lo sana, sino que primero lo salva. Ay, 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 ay. Porque la prioridad del paralítico era su sanidad. Pero la prioridad de Jesús era la salvación. A ver. Nadie está entendiendo en esta mañana. Jesús está diciendo: bueno, estos 4 tipos me trajeron a su amigo para que yo lo sane, pero yo no lo voy a sanar, sino que primero lo voy a salvar, porque de nada vale que yo lo sane y sane su cuerpo y al final se pierde su alma. Primero lo salvo y después lo sano. Ay, ¿alguien está entendiendo eso? La prioridad de Jesús era la salvación, pero la prioridad del paralítico era la sanidad. Por eso cuando está a los pies de Jesús, Jesús no le dice: levántate y lo sana enseguida, sino que primero le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo perdonó, lo salvó. Y usted sabe por qué le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque el paralítico estaba paralítico, obviamente, estaba en esa condición de parálisis por causa del pecado. Porque el pecado te paraliza. El pecado impide tu avance en el Señor. El pecado impide que tú camines en el Señor. Por eso Jesús primero le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque el pecado te paraliza. Y hay muchos paralizados, amados, que no caminan, que físicamente están caminando, pero en su espíritu están paralizados.
Pero Dios te trajo en esta mañana para levantarte de tu condición y para sanarte y para hacer un milagro en tu vida en esta mañana. Y el Señor te trajo para decirte, levántate. Escuche bien. La prioridad de Jesús era que primero Él fuese salvado. Y después que lo salvó, lo sanó. Y lo más tremendo, escuche bien, es que dice la palabra, y vamos a leerlo nuevamente. En el versículo 6, dice la escritura, y estaban allí sentados, escuche, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. Ay, ay, ay. ¿Dónde estaba Jesús? En la casa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Según las escrituras que acabamos de leer. ¿Dónde estaba Jesús? En la casa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bueno, estaba predicando. ¿Dónde estaban los escribas? En la casa. Dice, estaban allí sentados. Oh, Dios mío. Esto me enseñó algo poderoso. Y yo lo escribí aquí en esta hoja. Los escribas estaban allí sentados dentro de la casa, recibiendo la enseñanza que Jesús estaba dando. Esto me enseña algo muy importante que hay que tener en cuenta. Que alrededor de tu ministerio o de tu llamado van a haber personas que te van a admirar por lo que tú portas, por la unción que cargas, por la palabra que portas. Y muchos te van a admirar, pero también van a haber escribas y fariseos que estarán atentos y en las primeras filas, y no para recibir la palabra que das, sino esperando que digas algo supuestamente para ellos incorrecto, para señalarte, juzgarte y prenderte. Escuche bien eso. Jesús estaba en la casa, estaba enseñando la palabra, y de repente Jesús está allí enseñando la palabra. De repente abren el techo y bajan un paralítico en plena prédica. Jesús, cuando va al paralítico, le suelta una palabra y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice la palabra que estaban allí sentados los escribas, los enemigos del ministerio de Jesús. Estaban allí sentados, y cuando oyeron que Jesús le había dicho al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, dice la escritura que ellos dijeron en su mente, cavilaban en su corazón y dijeron: ¿quién se cree este que está hablando blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y es importante tener en cuenta que alrededor de tu ministerio van a haber escribas, así como los tenía el Señor Jesús. Van a haber escribas esperando que tú digas algo supuestamente para ellos incorrecto, para señalarte, para juzgarte, para prenderte, para matarte. Y dice la escritura que Jesús conoció los pensamientos de ellos. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Jesús! ¡Qué hermoso es el Señor! Dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: ¿ustedes por qué piensan de esa manera en su corazón? Jesús conoció los pensamientos de ellos. Imagínense eso. Y cuando yo leí esto, el Señor me hablaba y me decía: el que tiene al Espíritu Santo por dentro, el que tiene al Espíritu de Dios, sabe quién sí y quién no, quién es verdadero y quién es falso.
Tú no necesitas que te digan, fulano te tiene la mala, fulano no gusta de ti, fulano no cree en ti. Porque si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te va a mostrar quién es verdadero y quién es falso. Por eso es que Jesús dice, por eso es que la palabra dice, y Jesús conociendo sus pensamientos. Gloria al Señor. Jesús conoce los pensamientos de todos aquellos que se levantan contra ti a hacerte la guerra. Ellos pensaron en su corazón, ¿quién se cree este que está hablando así de esa manera? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Ellos no lo dijeron, ellos lo pensaron, pero Jesús conoció sus pensamientos. Jesús conoció sus pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús conoció los pensamientos de ellos. Y dice la Escritura que Jesús le dice, ¿por qué de ustedes piensan así en sus corazones? Y el Señor le dice, ¿qué es más fácil decir a este paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Yo me imagino que los escribas se quedaron atónitos, diciendo, ¿y quién es este hombre que hasta nuestros pensamientos conoce? Porque ellos no lo hablaron, ellos solamente lo pensaron. Pero Jesús los escuchó cuando ellos lo pensaron. Ay, Dios mío. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso que dice Jesús? ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico, escriba? ¿Qué es más fácil? Decirle, hijo, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo que está dando a entender el Señor Jesús es que estas dos cosas para Él no son difíciles. El perdonar pecados o el levantar al paralítico, estas dos cosas para Él no eran imposibles, ni tampoco eran difíciles. Aunque el escriba o los escribas que estaban allí pensando de esa manera en sus corazones, estaban preguntándose algo que verdad es cierto. ¿Quién puede perdonar pecado? Si no solamente Dios. ¿Quién se cree este hombre? ¿Quién cree que es? Porque dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Si el único que perdona pecados se llama Dios. Ciertamente tenían razón. Pero lo que ellos no sabían, o lo que ellos estaban desconociendo, era que el mismo Dios estaba delante de ellos, frente a sus narices, pero no lo podían ver porque tenían una venda en sus ojos que le estaba impidiendo ver al Cristo delante de ellos. El mismo Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se hizo hombre, estaba delante de ellos y no lo reconocían. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche bien. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu leche y anda. Y Jesús le dice, para que tú sepas, escriba, para que tú sepas que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tiene potestad, derecho, autoridad para perdonar pecados en la tierra. Dice que se refirió al paralítico, le dijo al paralítico, levántate, escucha esto, levántate, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le dice al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús no reprende la enfermedad. Jesús no reprendió la enfermedad. Jesús no dijo, enfermedad o espíritu de parálisis, sal de este cuerpo, no. Sino que le soltó una palabra al paralítico. Le dio una orden al paralítico. Le dijo, levántate, toma
tu lecho y vete a tu casa. Escuche bien esto. Jesús no reprendió la enfermedad, sino que le dio una orden al hombre. Y él esperó, escuche bien, y él esperó que este hombre obedeciera y se levantara por fe. Ay, Dios mío. Escuche bien, que ahora donde empieza lo bueno. Escuche bien esto. Jesús le suelta una palabra al paralítico. Jesús le dice, levántate, pero él está paralítico. Jesús le dice, toma tu lecho, pero él, el paralítico, no puede moverse. Jesús le dice, vete a tu casa, pero el paralítico no puede caminar. Alguien que me desate eso en esta mañana. Porque la palabra que siempre Dios te da, siempre va contraria a tu condición. Jesús le está diciendo al paralítico, levántate, pero el hombre está paralítico. Jesús le dice, toma tu lecho, pero el hombre no puede moverse porque está paralítico. Jesús le dice, vete a tu casa, pero el hombre no puede caminar. Pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque la palabra que Dios te entrega o que Dios te da siempre va contraria a tu condición. Y si usted no me cree, pregúntele a Abraham. Dios le dice a Abraham que le dará un hijo y que será padre de multitudes. Pero él ya es un anciano y para rematar su esposa es estéril desde la juventud. Y para rematar ya no ovula, no menstrua, no había posiblemente, escuche bien, humanamente hablando, no había posibilidades de embarazo. Pero Dios le dice que va a ser padre de multitud. Porque la palabra que siempre Dios te da, siempre va contraria a tu condición actual. Dios le dice a alguien, tu familia me va a servir, pero la familia es la más revolucionaria del barrio. Dios le dice a una mamá, tu hijo es un evangelista, será un evangelista que ganará muchas almas para mi reino. Pero el hijo es el más revolucionario del barrio. Por eso la palabra que siempre Dios le da a alguien, siempre va contraria a su condición. Pero el que recibe la palabra le toca tener fe para creer y recibir que así será lo que Dios está hablando. Se lo digo por experiencia, porque cuando yo llegaba a la casa, alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo una tía que es cristiana, se llama Elizabeth Ramos. Ella decía, ahí viene el evangelista del Señor. Un día me dijo, ahí viene el pastor de las naciones. Pero yo venía bien drogado, y discúlpeme el término que voy a usar, venía empepado, empastillado, con un solito en la pretina, venía de pelear, de drogarme, pero ella está diciendo, ahí viene el pastor de las naciones, y yo no entendía eso, pero ahora lo puedo entender, porque nosotros los hijos de Dios no andamos por vista, sino por fe. Esto es por fe y no por vista. Y aunque tus hijos no estén caminando en el Señor, tú tienes que declarar la palabra. Por eso yo vengo a declarar una palabra sobre ti en esta mañana. Aunque quizás no estés caminando en el Señor, aunque quizás no sea lo que Dios va a hablar a tu vida hoy en esta mañana, pero yo declaro que delante de mí, en este en vivo, en este live, hay ministerios que están allí conectados, hay evangelistas, hay pastores, hay profetas que están viendo este video y Dios te trajo para decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Jesús no reprende la enfermedad, sino que le da una orden al paralítico. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Hoy el Señor te dice, levántate de esa condición donde estás. Toma tu lecho. ¿Qué es tu lecho para ti? Tú sabes cuál es tu lecho. Levántate, te dice el Señor. Levántate. Levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Oh, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que este hombre se levantó enseguida. Santo, siento al Espíritu de Dios en esta hora. Este hombre se levantó
cuando Jesús le soltó la palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Porque este hombre creyó que Jesús de Nazaret era el único que podía levantarlo de su condición de parálisis. Por eso, cuando tú crees que Jesús es el único que puede levantarte de la condición donde estás, Él va a honrar tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre paralítico, a pesar de que estaba paralítico, oyó que Jesús hacía milagros, oyó que Jesús limpiaba a los leprosos, oyó que Jesús echaba fuera a los demonios, oyó que Jesús hacía milagros y lo llevaron hasta él, y él tenía fe que Jesús podía levantarlo de su condición. Y por eso fue que la fe de él desató el milagro. Porque es la fe la que desata el milagro, es la fe la que desata el poder de Dios, es la fe la que desata lo sobrenatural y la sanidad. Porque sin fe es imposible agradar a papá. Jesús no reprendió la enfermedad, sino que le dio una orden al hombre. Y este hombre, en contra del diagnóstico, en contra de la ciencia médica, en contra de todos los que decían: no, ya tú mueres así, ya no hay solución para ti, ya esta enfermedad es incurable, Jesús le suelta una palabra y este hombre por fe la cree y se levanta. Ay, 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 porque el Cristo que te estoy predicando es el Cristo que hace milagros, es el Cristo que rompe diagnósticos, es el Cristo que expulsa a los demonios y que hace milagros. Hoy en día también, no solamente en el tiempo de la Biblia, hoy también en el tiempo de Cristo, hoy también Jesús hace milagros. Si tú lo crees en esta mañana, hoy recibirás tu milagro y tu sanidad en esta mañana. Porque el Señor está aquí en esta hora. Oh, gloria a Dios. Qué milagro tan sorprendente. Y dice la palabra: entonces él se levantó enseguida, en el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Ay, ay, ay. Salió delante de todos. Y dice: de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¡Wow! Siento a Dios en este lugar. Siento a papá. El paralítico vino paralítico y se fue caminando. Porque cuando tú te acercas a Jesús, tú te encuentras con Jesús, ya no vuelves a ser igual. ¿Alguien puede entender eso? Los amigos lo trajeron paralítico, vino paralítico y se fue caminando. Vino cautivo y se fue libre. Vino enfermo y se fue sano. Vino frío y se fue caliente. Vino apagado y se fue prendido. Porque cuando tú te conectas con Jesús, cuando tienes un cara a cara con Jesús, cuando tú llegas a los pies de Jesús, tu vida cambia. Tu vida es transformada. Este paralítico, tantos años paralítico, amado hermano, cuando se encontró, cuando llegó a los pies de Jesús, Jesús lo levantó de su condición. Y dice que todos se asombraron, todos se maravillaron. Por eso hoy declaro en el nombre de Jesús que muchos se van a maravillar. Recibe esta palabra en esta mañana. Muchos se van a asombrar cuando el Señor te levante de la condición de parálisis. Durante mucho tiempo has estado en esa condición de parálisis, pero cuando el Señor te levante, hoy te va a levantar. Muchos se van a asombrar de lo que Dios va a hacer a través de ti. Y la gente se va a maravillar. Y este no era el drogo, y este no era el malandro, y este no era el pandillero, y este no era la prostituta, y este no era el homosexual. Míralo ahora, es un varón de Dios, es una mujer de Dios, porque cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida cambia. ¡Santo! Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. Yo siento al Espíritu Santo en esta hora. Dios le está hablando a alguien aquí que durante mucho tiempo has estado paralítico.
Y tu parálisis ha estado de pronto en la droga, en el homosexualismo, en la prostitución, en el lesbianismo. Yo no sé cuál es tu condición de parálisis, tú la sabes, pero hoy te invito, así como estos 4 amigos cogieron a este paralítico y lo llevaron a los pies de Cristo, y lo llevaron a los pies de Cristo, lo llevaron al único que podía solucionar su problema, y Cristo lo restauró, lo sanó, lo levantó. Tú te vas a levantar. Y muchos se van a asombrar de ti. Y van a glorificar a Dios. Y van a decir, y este no era el malandro. Y este no era el que vendía droga. Y este no era la... Y míralo ahora. Mira cómo habla. Mira cómo predica. La gente se maravillaba de lo que Jesús hizo en el paralítico. Y dice la Escritura que todos se asombraron. Y el paralítico salió delante de todos. Gloria a Dios. Porque tu levantamiento va a ser delante de todos. Y cuando Dios te levante delante de todo, delante de la multitud y delante de los escribas, todos se van a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo. Y yo declaro en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, que vienen tiempos y vienen tiempos que Dios va a comenzar a hacer estas señales, estas maravillas. Vienen tiempos, prepárate, porque vienen tiempos donde Dios va a empezar a hacer milagros sobrenaturales en medio de su pueblo, y muchos se van a maravillar y se sorprenderán de lo que el Señor va a hacer en medio de tu casa en esta hora. Recíbela en el nombre de Jesús. Y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Se maravillaron. Mucha gente se va a maravillar de lo que Dios va a hacer a través de ti. Los que pensaron que tú ibas a morir en esa condición de parálisis, Dios le está hablando a alguien. Los que pensaron que tú ibas a morir en esa condición, se van a sorprender, se van a maravillar cuando Dios te levante. Se van a sorprender en tu casa, en tu familia, aquellos que te menosprecian, aquellos que dicen que tú no sirves para nada, aquellos que dicen que tú no tienes futuro, aquellos que dicen que tú eres una escoria, que tú eres un peligro para la sociedad, que tú eres una basura. Aquellos que dicen eso de ti se van a sorprender y se van a maravillar cuando el Señor te levante, te restaure, te perdone, te limpie y te salve. Muchos se van a sorprender en tu casa, en tu barrio, en tu familia. Aquellos que te menosprecian, Dios los va a avergonzar, porque Dios va a hacer una obra en ti. Recíbelo en esta mañana. Espíritu Santo, gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano allí donde está. Levante sus manitos. Si usted está en su casa, en su barrio, en la esquina de su casa, en la puerta, en el cuarto, si va en el automóvil, si va en el bus, en la buseta, levante, cierre sus ojitos allí donde está. Y te hago una invitación hoy a todos los que están allí conectados en este en vivo. ¿Quieres recibir a Cristo hoy en tu corazón? ¿Quieres encontrarte con Jesús hoy? ¿Quieres llegar a los pies de Jesús? El paralítico llegó a los pies de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque se juntó con 4 tipos que creían en Jesús. Y estas 4 personas lo llevaron a donde el único que podía sanarle. Tienes que juntarte con gente del reino, con gente que le crea, con gente de fe. No te juntes con los incrédulos. Si quieres levantarte, si quieres que Dios te restaure, si quieres que Dios te levante de la parálisis espiritual, de la condición que durante mucho tiempo has estado, tienes que levantarte, tienes que juntarte con la gente adecuada. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Si usted quiere recibir a Cristo hoy, repita conmigo esta oración y diga: Padre, Señor, en esta mañana yo reconozco que soy pecador, que te he fallado de pensamiento, de obras y de palabras. Pero hoy he oído tu palabra y yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy abro mi corazón
y acepto a Cristo en mi corazón. Y creo que tú lo levantaste de entre los muertos al tercer día. Lávame con tu sangre y séllame con tu Espíritu Santo. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida y nunca más lo borres de allí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora repita conmigo, hoy renuncio. Repita conmigo, si está oyendo el mensaje, diga, hoy renuncio. Renuncio al mundo. Renuncio al pecado. Renuncio a todo pacto que hice con las tinieblas, consciente o inconscientemente. Renuncio y me libero y me declaro libre en el nombre de Jesús. Diga conmigo, y declaro que mi alma, mi cuerpo, mi ser, cuerpo, alma y espíritu son propiedad y le pertenecen a Cristo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta multitud, por estas personas que están aquí, Señor, que oyeron esta palabra, bendito Rey, que durante mucho tiempo han estado paralíticos, Señor, que durante mucho tiempo han estado en una condición de parálisis, Señor, en una condición que no pueden caminar, que no pueden acercarse a ti por sus propios medios, Señor. Padre, yo te ruego en esta mañana, Señor, que seas tú obrando milagros en esta hora, Señor. Levante su mano en esta hora. Si usted recibe este milagro, recíbalo hoy. Hoy Dios está haciendo un milagro en tu vida. Dios está haciendo una sanidad en tu vida. Hoy el Señor te trajo en este en vivo para decirte, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Llegaste paralítico y te fuiste caminando. Llegaste enfermo y te fuiste sano. Porque cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida cambia. Se lo digo por experiencia. La gloria sea para Dios. Cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida cambia. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que déjate usar por el Señor y comparte esta transmisión. Hay muchas personas que necesitan oír este mensaje. Déjate usar por Cristo y que su reino se extienda al norte, al sur. Comparte esta transmisión, envíalo a un amigo, a alguien que tú sientas en tu corazón que necesita escuchar este mensaje. Envíaselo, públicalo en el muro, públicalo en los grupos donde estás. Envíalo al WhatsApp, ponlo en tu historia, ponlo en tu WhatsApp, ponlo en todas las plataformas para que el reino se extienda y para que aquellos que están paralíticos conozcan a Cristo y se levanten. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo y con toda tu casa, tu familia, en el nombre del Señor Jesús. Amén.